Bien, buenas noches a todos los hermanos y hermanas, ¿verdad? Que en este momento están conectados a este programa precioso, Conquistando Corazones. Amén. En primer lugar, decirle que muchísimas gracias tanto al hermano Juan, el director, como al hermano Josián de poder acordarse de este humilde siervo, ¿verdad? Donde estamos dispuestos siempre a, a poder compartir la palabra del Señor. Yo para mí considero que es un privilegio tener esta oportunidad de poder ministrarle, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y como yo siempre digo, no voy a desaprovechar ninguna oportunidad donde pueda predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que muchísimas gracias a todos por, por haberme invitado a vuestro programa en el cual estamos disfrutando, como bien dicen los hermanos, ¿verdad? Ese matrimonio precioso que han estado ministrando la alabanza y la adoración, nos ha hecho sentir paz, nos ha hecho sentir la presencia del Señor. Y donde está la presencia del Señor, dice la Biblia, que hay plenitud de gozo. Amén. Y eso es lo que ahora mismo está fluyendo en mi corazón y creo que en el corazón de todos ustedes está fluyendo el gozo de la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Gracias, ¿verdad?, a estos hermanos por habernos compartido este tiempo de alabanza y de adoración. Yo quisiera compartirle hoy un tema en el que creo, ¿verdad?, pues que es de suma importancia. Es un tema donde vamos a ver la labor de Cristo. Después se me ha desconectado y lo he vuelto a conectar, ¿vale? Decía, ¿verdad?, que el tema que vamos a tratar esta noche va a ser el tema después de muerto, Cristo en la cruz, después de morir en la cruz, lo que acontece. Porque aparentemente parece que una vez que llega a la cruz y es crucificado y entrega su cuerpo y su vida por rescate de la nuestra, creemos que allí terminó el trabajo de Cristo y que allí acabó la función que él tenía que hacer. Pero lejos de la verdad está eso, porque la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que él después de muerto, después de haber expirado en el Calvario, pues tuvo que enfrentarse, hermanos queridos, con el infierno y la muerte que estaba esperándolo de alguna manera. Alabado sea el nombre del Señor. Ustedes saben que la muerte es algo, ¿verdad?, que aterroriza al ser humano y que simplemente el pensar, pues, en la muerte, ya, ¿verdad?, nos llenamos de temores, gloria al Señor. La muerte, tengo que decir que no es una calavera con una guadaña, ni es un espíritu. No, la muerte es una ley. Es una ley que estipuló Dios desde el Génesis y le dijo a Adán, Adán, el día en que comas del árbol, morirás. La muerte es una ley impuesta por Dios. Amén. En el libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 27, dice la Biblia, porque establecido está por Dios de que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. La muerte, querido hermano, es una ley que Dios ha estipulado. Amén. Y que la muerte tiene fuerza, tiene autoridad allá donde hay pecado. Bendecido sea el nombre del Señor. Aquí nuestro Cristo pues rompe la diferencia. Amén. Aquí, hermanos queridos, Él rompe la diferencia porque cuando Él baja, ¿verdad?, al Hades, que era el lugar de todos los espíritus, cuando morían, antes de que Cristo llegase al Calvario, hiciese la obra redentora, todos los buenos y los malos bajaban al Hades, había una cima, había como un abismo que separaba a los justos de los injustos. Amén. Pero el Hades era el lugar de todos los espíritus que morían antes de que Cristo hiciese la obra redentora en el Calvario. Cuando Cristo baja, querido hermano, al Hades,
la Biblia nos enseña, ¿verdad?, ese texto tan glorioso que nos habla en el libro de Oseas, capítulo 13 y versículo 14, en el que dice: muerte, yo seré tu muerte y tu destrucción. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Saben ustedes? La muerte con la persona de Cristo no tenía autoridad. No solamente eso lo podemos ver en el infierno, porque no pudo retenerlo allí, sino que si se acercan ustedes conmigo al libro de San Juan, capítulo 19 y versículo 30, me llama la atención, querido hermano, ¿verdad?, este hecho tan glorioso en el que leemos y dice Juan 19:30, dice: y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Lo normal, querido hermano, lo normal cuando una persona va a morir, lo normal es que primero expira y después de que ha salido la vida, inclina la cabeza. Es lo lógico y lo natural. Pero aquí en este texto vemos que en Cristo no. En Cristo dice la Biblia primeramente que inclinando él la cabeza, después de inclinar la cabeza, expiró y entregó su espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. En el mundo espiritual, hermano, en ese mundo que los ojos humanos no llegan a ver, ni llegan a poder captar, en ese mundo espiritual, ahí había como una lucha, como un combate, amén, donde la muerte no se atrevía a tomar el cuerpo de Cristo. Amén. La muerte estaba, hermano, frente a él, ante la vida, pero la muerte no se sentía con autoridad, no se sentía, querido hermano, con poder para poder tomar el cuerpo de Cristo. ¿Saben ustedes por qué no? Pues porque la muerte, aunque es muy poderosa y todo el mundo le teme en todas las generaciones, de generación en generaciones, la muerte no tiene autoridad donde no hay pecado. Y tengo que decirle que el Cristo de la gloria fue capaz de vivir como un hombre, pero sin pecado. El libro de los Hebreos, capítulo 4 y versículo 15 nos tiene que decir: porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque él fue tentado en todo como nosotros, pero con una grande diferencia: él era sin pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Este mismo autor en el capítulo 7, verso 26, tiene que decir: porque hablando de Cristo, era el que nos convenía, santo, puro, inocente y más sublime que los mismos cielos. Bendecido sea el nombre del Señor. Cuando Cristo bajó, hermanos queridos, a las profundidades del Hades, le estaba diciendo a la muerte: se acabó. Porque, querido hermano, el pecado causa tendencia de esclavitud. Alabado sea el nombre del Señor. Y por muchos años, tengo que decir, queridos hermanos, que hemos estado, ¿verdad? Hemos estado esclavos del pecado. Hemos estado, ¿verdad?, dominados por el pecado. Ustedes saben, como yo, que cuando Dios creó al primer hombre, Adán, a este hombre lo creó un ser libre como Dios. Lo creó un ser con señorío como Dios. Lo creó, hermano, en plena libertad y con poder y con autoridad y con dominio propio. Todo esto era la imagen de Dios en el hombre que Dios había depositado. Entonces, queridos hermanos, ¿verdad? Estaba diciendo de que Cristo, en esa vida impoluta que él logró viviendo en la tierra, fue la que realmente Dios quiere para el ser humano, amén, y fue la que disfrutó Adán durante un tiempo, no sabemos cuánto, pero sí que disfrutó de ser un ser libre, de ser un hombre con señorío, con autoridad, con poder, con dominio propio, y el pecado no tenía autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ustedes saben como yo, ¿verdad?, que cuando Adán pecó, pecamos todos con él.
Dice la Biblia en Romanos capítulo 5 y versículo 12, ¿verdad? Que cuando Adán pecó, pecamos toda la humanidad con él, ya que era la cabeza representativa de la raza humana. Por lo cual, querido hermano, todos nos constituimos pecadores, dice la Biblia. Todos nos constituimos pecadores. Pero no solamente, hermano, nos constituimos pecadores, sino que nos constituimos esclavos del pecado. Eso nos enseña la Biblia en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 14. Y el apóstol San Pablo nos lo tiene que corroborar en el capítulo 7 de Romanos, versículo 14, en el que dice que fuimos vendidos al pecado, fuimos vendidos, éramos esclavos del pecado. San Juan, querido hermano, en el capítulo 8, verso 34, nos lo dice mucho más claro. Dice, el que practica el pecado se constituye esclavo del pecado, es esclavo del pecado. ¿Saben ustedes qué es lo que ocurrió con la raza humana? Que a raíz de la caída de Adán, el hombre, querido hermano, y la mujer, quedamos esclavizados en el pecado. Es por lo que el apóstol San Pablo nos hace una alusión diciendo, yo no sé qué es lo que ocurre en mi vida, que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago y es la ley del pecado que se revela en mis miembros y me lleva a hacer lo que no quiero hacer. El hombre, querido hermano, teníamos, ¿verdad?, un grave problema, y es que no podíamos, gloria al Señor, liberarnos, no podíamos, querido hermano, enfrentarnos al pecado. El pecado se enseñoreaba de nosotros, dice la Biblia, nos dominaba, nos gobernaba. No teníamos más remedio que obedecer y someter. Es por lo que, ¿verdad?, en tiempos antiguos teníamos que practicar pecado que nos causaban problemas, pero que no queríamos hacerlo, pero que no teníamos más remedio que practicarlo porque éramos sencillamente esclavos del pecado. Bendecido sea el nombre del Señor. Por lo cual, querido hermano, cuando la muerte se enfrenta a la persona de Cristo, ¿verdad?, se da cuenta de que él no era un hombre normal y corriente, que él no era, ¿verdad?, otro de los pecadores. Él logró vivir una vida impoluta, una vida, hermano, santa, una vida sin pecado, y es lo que lo hace, ¿verdad?, que tenga la autoridad para decirle, muerte, yo seré tu muerte y tu destrucción. Alabado sea el nombre del Señor. Le está diciendo, se acabó. Este enfrentamiento de Cristo en el Hades está diciéndole al pecado, se acabó de que tú ya gobiernes a la iglesia, se acabó de que tú domines a la iglesia, se acabó de que la esclavices a practicar lo que ellos no quieren. Alabado sea el nombre del Señor. Él, con autoridad suprema, le dijo, muerte, yo seré tu muerte y también tu destrucción. Porque, queridos hermanos, a raíz de la muerte de Cristo, la iglesia del Señor, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos, ¿verdad?, al Espíritu Santo, ya no practicamos el pecado. Dice la Biblia, ¿verdad?, que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, que los que han conocido a Dios no practican el pecado, y los que practican el pecado es porque ni le han visto ni le han conocido. Porque nosotros tenemos naturaleza divina. Hemos heredado de Cristo la naturaleza divina, una naturaleza espiritual. Tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, y esto hace de que nuestra vida haya podido, hermano, lograr, gloria a Dios, tener dominio propio, tener autoridad sobre el pecado y tener libertad para elegir. Hoy si pecamos, que lo hacemos, es porque queremos, es porque nos desligamos de la voluntad de Dios, nos alejamos de una vida de santidad y de búsqueda. ¿Y qué es lo que hacemos, querido hermano? Que cuando nos alejamos de Dios, nos acercamos al mundo, nos acercamos al pecado. Y es verdad que no practicamos el pecado, pero sí que pecamos, hermano. Eso nos lo enseña la Biblia, ¿verdad?, en la primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 9, y se atreve a decir, si alguien dice que no peca, miente, y hace a Dios mentiroso, y la verdad de Dios no está en él. Es verdad que no practicamos el pecado, pero sí que ocasionalmente, queridos hermanos,
nos desviamos, nos alejamos de la presencia del Señor y llegamos a pecar. Pero yo cuando, querido hermano, entiendo, ¿verdad?, de que yo era un pobre esclavo que estaba, hermano, designado a tener que pecar contra mi voluntad, yo valoro mucho más ahora la muerte de Cristo. Valoro mucho más, querido hermano, ¿verdad?, lo que Él hizo por nosotros. Porque Cristo no solamente perdonó nuestros pecados en el Calvario, gloria a Dios. No solamente, querido hermano, perdonó nuestros pecados, sino que rompió el hábito de pecado en nosotros. Por eso tiene que decir en Romanos 6:14, porque el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, que durante mucho tiempo se ha enseñoreado, os ha gobernado, os ha mandado, pero ahora ya no. Ahora ya el pecado no se va a enseñorear de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia de Jesucristo. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Cristo, hermanos queridos, no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que nos saca en la palabra agorazo que aparece en el libro de Romanos capítulo 7, en el original viene como exagorazo y no es comprado en el mercado, sino que significa sacado, comprado y sacado fuera del mercado. O sea que el Señor nos perdonó nuestros pecados y nos ha sacado del mercado del pecado para que el pecado no pueda anidar en nuestros corazones. Por lo cual yo cuando disfruto de la libertad en Cristo, hermano, de vivir una vida santa, de poder decirle al pecado, no peco porque no quiero, no hago aquello porque no quiero, esa autoridad no es mía, gloria al Señor. Dice la Biblia, ¿verdad? En el libro de Timoteo, me parece a mí que es el capítulo 1, verso 7, dice, porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo, se nos ha apropiado, hermano, la bendición de tener dominio propio. Ustedes saben que la palabra redención en su original viene a significar volver las cosas a su estado natural, a su estado de origen. Y en la redención de Cristo quiere, querido hermano, que volvamos a ser como el hombre del principio, el Adán antes de pecar. Aquel hombre, ¿verdad?, con dominio, con señorío, con gobierno, con autoridad. Bendecido sea el nombre del Señor. Por lo cual, querido hermano, y para no entretenerme mucho, ¿verdad?, en este punto, cuando yo valoro que éramos unos pobres esclavos, que no teníamos defensa, no había una defensa ni interna ni externa. Aquí no valía la familia, aquí no valía el dinero, aquí no valía nada. Éramos unos pobres esclavos y no podíamos desligarnos. Estábamos condenados a practicar el pecado y como la consecuencia del pecado, la muerte eterna, separados de Dios para siempre. Pero el Cristo de la gloria no solamente muere en la cruz, sino que baja abajo al Hades a decirle, se acabó. Se acabó, ya no tienes autoridad sobre aquellos que creen en mi nombre, sobre aquella que es mi iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por lo cual, queridos hermanos, como bien dice San Pablo en el libro de Romanos, ¿verdad? Deudores somos y no precisamente a la carne, sino al Espíritu. Amén. Y lo que nos queda por hacer es rendirnos, ¿verdad?, a la voluntad de Dios para poder alcanzar una vida conforme Él ya ha determinado. Él ha diseñado tu escultura, ya está esculpida en la mano de Dios. Ya Dios diseñó, gloria a Dios, lo que desea para ti, el modelo para ti y para mí. Y ese es el objetivo, ¿verdad?, que tenemos que alcanzar por medio de vivir una vida de consagración y de entrega buscando al Señor, aprovechando, como dice el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 5, en el verso 1, estando firme en la libertad con que Cristo nos libertó. Amén. Gloria a Dios. No quiero
pararme mucho en este primer punto para poder, ¿verdad?, estar un ratito más con vosotros y comentaros algo más de lo que Cristo hizo estando en el Hades, en las profundidades del abismo. Amén. Si miran ustedes en el libro de los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 8, encontramos de que fue algo extraordinario lo que el Cristo de la Gloria también realizó a favor de las personas que estaban allí en el Hades. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bendecido sea el nombre del Señor. Cristo, en el tiempo que estuvo, queridos hermanos, en el Hades, no solamente destronó a la muerte y le quitó la autoridad para esclavizar al hombre en el pecado y viviendo esa vida continua pecando, no solamente destronó a la muerte de la iglesia y al pecado, sino que dice que bajando a las profundidades del abismo, querido hermano, del Hades, dice que allí libertó, gloria al Señor. Dice el texto, ¿verdad?, que llevó cautiva la cautividad, hermano, que estaba allí. ¿Y quiénes eran estos cautivos? ¿Quiénes eran estos cautivos? ¿Cuál es la naturaleza de dicha cautividad? Estos cautivos, queridos hermanos, tenemos que entender que fueron todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que de alguna manera piadosa intentaban agradar a Dios, aun cuando sacrificaban en la fe de aquello que habría de venir, el Mesías, el Redentor. Ellos quizá ni entendían, hermano, la manera ni la forma en que Dios iba a salvar al hombre. Es que no les llegaba ni a la remota idea. Pero ellos lo hacían desde ese corazón e intentaban, ¿verdad?, de agradar a Dios, inclusive haciendo ofrenda y sacrificios para poder, de alguna manera, encontrar el favor de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero tengo que decir que la sangre de los sacrificios que hacían, como bien nos enseña el autor de los Hebreos en el capítulo 10 y verso 4, dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no perdonaban los pecados, tan simplemente cubrían. Amén. Esto de que cubrían, yo lo tengo que entender de una forma que San Pablo nos lo explica en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 25 y 26, dice, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa, escuche este pasaje, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin del el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Bendecido sea el nombre del Señor. El apóstol San Pablo, querido hermano, aquí nos revela, ¿verdad?, lo que es la grandeza, el amor y la misericordia del Señor. Dice que Dios, querido hermano, Dios Padre, habiendo puesto a Jesucristo como el medio, como la propiciación, para que por medio de él la gente se pudieran salvar, dice que Dios manifestó, hermano, en el pasado, manifestó una paciencia inagotable. Dios cubrió con la sangre de aquellos hombres y mujeres que intentaron ser justos, pero como ustedes saben, no hay ser humano que pueda justificarse
por sí mismo. Lo dice Romanos capítulo 3, versículo 20, dice que ningún ser humano puede ser justificado por sus obras. No había, pero Dios, viendo el corazón de aquellos hombres y de aquellas mujeres, aguantó, hermano, en su santa paciencia, esperando de que llegara este día, el día de que Cristo muriese en la cruz, porque el efecto del Calvario no solamente es para el presente y para el futuro, el efecto del Calvario también nos alcanza al pasado. Alabado sea el nombre del Señor. Y la sangre de Cristo ha alcanzado a todos aquellos que murieron con la fe, con la esperanza de que un día llegaría la redención para Israel. Y aunque ellos ignoraban la forma y la manera y los métodos, pero ya Dios vio en su corazón. Por eso Dios, querido hermano, manifestó en este tiempo, ¿verdad?, una paciencia incalculable para que en la mira de la manifestación de este tiempo su justicia fuese válida. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo cual, querido hermano, lo que llevó cautivo es ni más ni menos que aquellos que estaban en el lugar, digamos, de los justos, amén, en esas cimas que los separaba a los injustos de los justos. Allí estaban aquellos, pero estaban sin poder ser redimidos. La sangre de los toros, de los corderos, de los machos cabríos, no perdonaron sus pecados. Tan solamente, querido hermano, como bien dijo Juan el Bautista en el 1:29 de su libro, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Únicamente la sangre de Jesucristo tiene poder, amén, tiene autoridad para poder perdonar todos nuestros pecados y aún inclusive los pecados de aquellos que murieron en la espera de que un día llegara su redención. Amén. Por lo cual Cristo redimió a todos estos santos del Antiguo Testamento y los llevó cautivos, los llevó a lo alto, los libera de su cautividad y los traslada, porque como ustedes saben, el seno de Abraham o el Hades, en lugar de lo justo, ha sido anulado a raíz de la muerte y resurrección de Jesucristo. El Hades únicamente ha quedado para aquellos que mueren en pecado, hasta el día en que el Hades entregará a todos sus muertos, según habla el libro de Apocalipsis, y entregarán a todos los muertos, grandes y pequeños, para ser juzgados en el gran trono blanco, y de allí, hermanos queridos, por desgracia, irán a parar a ese gran lago de fuego en el cual nunca se apaga y es para la eternidad. Pero el Cristo de la gloria, por lo cual estaba diciendo, queridos hermanos, de que Cristo, cuando bajó a las profundidades del Hades, llevó cautiva la cautividad. Eran todos los espíritus de aquellos santos hombres y de mujeres, ¿verdad?, que estaban en la espera de que ese día llegara. Y Cristo bajó y los transportó, gloria a Dios. ¿Los transportó a dónde? Al paraíso. Eso ya se lo prometió al ladrón de la cruz, ¿os acordáis? Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estás conmigo en el paraíso. El seno de Abraham o el Hades para lo justo ha sido abolido, anulado, ha quedado únicamente para aquellas personas que mueren en pecado. Pero hoy, queridos hermanos, todos los creyentes, desde la muerte de Cristo para adelante, todos los creyentes que mueren van directamente a la presencia del Señor. Amén. Había antiguamente una teoría, una forma de explicarlo, en el que decían de que los muertos en Cristo iban a una salita de espera, a un lugar de reposo, pero que ahí eran como inconscientes, que ahí estaban esperando al día del rapto de la iglesia. Pero la Biblia, hermano, nos enseña, el apóstol San Pablo en 2 de Corintios, en el 5:8, dice, ausente aquí, presente en Cristo. Me voy de la tierra y me voy a la presencia del Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra. Amén. San Pablo en el libro de Filipenses, ¿verdad?, decía que era un deseo grande el que tenía de partir de esta tierra. ¿Y saben por qué? ¿Cuál era el deseo? Dice, porque cuando yo parta de esta tierra, me voy con Cristo. Filipenses en el 1:23 así nos lo expresa. Por lo cual, tengo que decir, ¿verdad?, y hay
muchos textos donde podemos argumentar esto. Cuando un cristiano parte, cuando un hermano nuestro, una hermana nuestra parte, va a la misma presencia del Señor. No son almas vagantes, no son ignorantes, ni están ausentes, son conscientes, por supuesto, saben quién es Dios, están viendo a Dios y están disfrutando de Dios y están adorando y alabando el nombre del Señor. Así que, querido hermano, es verdad que nos duele cuando un familiar, cuando alguien nuestro parte, ¿verdad? Así el apóstol San Pablo nos lo enseña, ¿verdad? De que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Pero es verdad que sí hay una tristeza temporal en la que nos duele que un familiar nuestro se vaya. Pero tengo que decir, querido hermano, que cuando un familiar, un amigo, un creyente parte de esta tierra, el apóstol San Pablo dice que es muchísimo mejor el estar allí que lo que podamos estar aquí. Así que llenemos nuestros corazones para aquellas personas que quizá hayan perdido algún familiar y se haya marchado para el cielo con Cristo. Tengo que decirles, queridas hermanas, hermanos, de que ellos han ganado mucho, ellos están ganando más que nosotros, están mucho más felices que nosotros y están mucho más gozosos que nosotros porque están en la misma presencia del Señor. Amén. Bendecido sea su santo nombre. Tengo que decir, querido hermano, que hay un texto en el que quiero compartirle, no sé si voy a estar mucho más tiempo o no, porque no quiero cansaros, pero hay un texto en los que hay alguna complejidad de entenderlo, ¿verdad? Y nos lo encontramos aquí en el camino, nos lo encontramos en el camino. Es Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso 18 al 20, en el que dice, ¿verdad?, que porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, el cual también fue y le predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban en la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por aguas. Bendecido sea el nombre del Señor. Aquí el apóstol San Pedro nos hace también una alusión de, de cuando Cristo bajó, ¿verdad?, al Hades, gloria al Señor. Y este pasaje, como bien le digo, es un pasaje conflictivo y es un pasaje donde hay diversidad de opiniones. Tampoco es una doctrina central, son doctrinas periféricas y que aunque unos podamos creerlo de una manera y otros lo puedan creer de otra, no tiene que haber perjuicios por ninguna de las partes. Amén. Pero yo voy a explicarle más o menos, ¿verdad?, lo que este pasaje, que parece ser hacer referencia a lo que estamos hablando, el apóstol San Pedro se quería referir. Gloria al Señor. Y tengo que decir, hermano, que hay varias interpretaciones, ¿vale? Hay varias interpretaciones. Hay algunas que son absurdas, como es la que dice que Cristo bajó al Hades a predicar de nuevo y a darle una segunda oportunidad. Eso nos llevaría, hermano, a potenciar las doctrinas del purgatorio, ¿verdad? Inventada, porque no es doctrina bíblica, inventada por los católicos. Alabados sea el nombre del Señor. Pero también hay otras interpretaciones en la que dijo que cuando bajó al Hades a predicarle a los condenados, fue un mensaje de confirmación de la palabra de Noé. Les predicó a los que le predicó antes del diluvio y no creyeron. Fue como un mensaje de confirmación. O sea, Cristo bajó a decirle, Noé tenía razón y no le hiciste caso. Esa es una de las interpretaciones, ¿vale? Pero hay otra que es por la que yo más me inclino, es la que nos enseña el apóstol San Pedro en el capítulo 1, versículo 10 y 11, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinadas a vosotros inquirieron diligentemente
indagaron acerca de esta salvación. Escuchen aquí el 11. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Note esta parte de las Escrituras. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quién? En los profetas. Él estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria tras ellos. Alabados al nombre del Señor. Si miran ustedes el capítulo segunda de San Pedro, capítulo 1, verso 21, segunda epístola de San Pedro 1, 21, nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Lo que tengo que decir, queridos hermanos, que por la que yo me inclino, esta interpretación de este pasaje, es que Noé en su tiempo, cuando les estaba predicando a aquellos hombres, que fue por 120 años que les estuvo predicando el arrepentimiento para que se salvara, no era Noé precisamente el que estaba anunciándolo, sino que era el propio Espíritu de Cristo en Noé quien estaba predicándole, porque Noé, hermano, era un profeta de Dios. Mire, el capítulo 2, verso 5 de San Pedro, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. O sea, Noé no era un loco que dio voces por allí porque él le dio la gana. Él era un pregonero de justicia, era un pregonero de Dios. Y los textos que hemos leído nos dan a entender que los santos profetas que hablaban, no hablaban porque ellos querían, sino que era el Espíritu de Cristo que dice en ellos, que eran los que hablaban, los que profetizaban y los que traían el mensaje. Amén. Entonces tenemos que entender, queridos hermanos, que Cristo estuvo predicándole a estos espíritus por boca de Noé. Y surge una pregunta, lógicamente, ¿verdad? Aquí surge una pregunta en la que podemos preguntarnos cómo pueden ser espíritus si Noé le predicó a personas. Cuando Noé les predicó, eran personas vivas. Cuando Noé le predica, está predicándole lógicamente a personas. Amén. Está predicándole a personas humanas y físicas como tú y como yo. Pero cuando el apóstol San Pedro está haciendo referencia a este tipo de personas, porque el texto, mire, el texto nos lo dice en el verso 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, porque hay otra doctrina que no le he querido ni mencionar, pero hay otra doctrina en cuanto a este pasaje en el que dice que estos espíritus encarcelados fueron los ángeles caídos que se casaron con las hijas de los hombres en Génesis capítulo 6 y que de ahí nacieron hombres de renombre, porque cogen esta palabra, espíritu. Pero mire, el verso 20 nos da, si hacemos una hermenéutica, hermano, al texto, nos da la clave, y dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Quién fueron los que desobedecieron? Están haciendo referencia a los espíritus. Mira el verso 19 primeramente. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Vale? Los que en otro tiempo, está continuando el verso 19, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Quién fueron estos espíritus que desobedecieron? Dice, cuando una vez esperaban en la paciencia de Dios en los días de Noé. En los días de Noé. Estos espíritus que hace referencia el apóstol San Pedro es que ha pasado de Noé a la carta de San Pedro, ha pasado 2500 años. Y después de 2500 años,
Pedro se refiere a estas personas como espíritu porque es la forma en la que están en el Hades. No están con un cuerpo, están en el espíritu. Amén. Están en espíritu y es como Pedro se dirige a estas personas que después de 2500 años Noé les predicó a ellos. Pero el texto, queridos hermanos, nos lo dice tal cual, en el cual también pues predicó a los espíritus encarcelados en los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Qué tiempo era ese? Dice, cuando una vez esperaban en la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8 personas, fueron salvas por las aguas. Por lo cual, querido hermano, bajo mi criterio y después de haber estudiado este pasaje de una forma y de otra, y después de haber investigado, tengo que decir que Cristo no es que bajase al Hades a predicarle a los antediluvianos, ni para justificar el mensaje de Dios, ni para darle una oportunidad, sino que tan simplemente este pasaje que nos encontramos, ¿verdad?, en el camino, tenemos que interpretar lo que fue cuando Cristo, por medio de Noé, les predicó a estos antediluvianos, que en un tiempo eran personas, lógicamente, pero que después de 2500 años, cuando el apóstol San Pedro tiene que escribir de ellos, se refiere como espíritus, que es la forma en la que se encuentran en el Hades. Amén. Voy a ir rápidamente, ¿verdad?, a compartir algo de lo que en sí ocurre mientras que Cristo baja a la tierra, porque no solamente Cristo bajó a las profundidades más bajas de la tierra, como hemos podido observar, que bajó a las profundidades más bajas de la tierra, sino que Cristo al mismo tiempo fue exaltado, gloria al Señor. De lo más bajo fue a parar a lo más alto, gloria al Señor. La exaltación de Cristo, querido hermano, cuando hablamos de la exaltación de Cristo, estamos diciendo que tras la muerte del Señor y en virtud de su obra perfecta, fue elevado a las dignidades más preciadas, a los lugares más preciados que podamos imaginarnos, recuperando la gloria que abandonó a causa de su encarnación. Porque cuando Cristo se encarna y se hace hombre, Él se despoja, Él pierde. Pero querido hermano, en virtud de esta obra que Él ha hecho y ha sido elevado a las dignidades más preciadas, Él ha recuperado la gloria que abandonó a causa de su encarnación y añadiéndole a todo esto la gloria de la redención del género humano. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo, querido hermano, después de que bajó a la profundidad de la tierra, fue exaltado, cobrando los lugares más preciados de dignidad y añadiéndole a todo esto, querido hermano, la gloria de la redención del género humano. Alabado sea el nombre del Señor. Claro está que cuando hablamos de la exaltación, en primer lugar tuvo que haber una resurrección. Amén. Para poder ser exaltado, querido hermano, en primer lugar tuvo que ser resucitado. Bendecido sea el nombre del Señor. Y la resurrección como exaltación tenemos que reconocerla, hermano, porque digamos que fue la justificación del Padre diciendo o avalando, ¿verdad?, el trabajo bien hecho. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se imaginan ustedes que Cristo no hubiese resucitado? Hubiese sido un caos. Se hubiese derrumbado todo. Amén. Se hubiese derrumbado todo, queridos hermanos. Por eso, querido, tengo que decir, ¿verdad?, que Jesús resucitó para no volver a morir nunca más. Fue el primer hombre en la historia de la humanidad que resucitó para no volver a morir nunca más. Amén. Y esto, querido hermano, a nosotros, ¿verdad?, nos hace descansar porque se ha realizado un trabajo bien hecho. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol San Pablo, ¿verdad?, dice que la resurrección de Jesús es fundamental. Y si esto no existiese, nuestra fe sería vana. Eso dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no ha servido para nada y vuestra fe tampoco. Alabado sea el nombre del Señor.
Tenemos que decir que la resurrección de Cristo es la certificación del Padre, es la garantía de que se ha hecho un trabajo bien hecho. Alabado sea Dios. Y ahí podemos descansar nosotros, amén, sabiendo, ¿verdad?, que nuestro Cristo resucitó. Y no tan solamente ha resucitado Él, sino que también resucitarán todos los muertos en Cristo en el día del rapto de la iglesia. Amén. Ese día va a ser algo tremendo, porque Él fue la primicia de la resurrección, para ser el primero de todos. Pero detrás de Él, querido hermano, Él ha prometido, y yo así lo creo porque la Biblia nos lo confirma, de que todos los muertos en Cristo de todos los tiempos, desde la cruz para acá, hermanos queridos, todos los que hacen 2000 años que murieron, a la hora de que Cristo, ¿verdad?, venga por la iglesia y se toque las trompetas de Dios, todos los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos elevados y transformados en el aire, donde nuestros cuerpos van a ser redimidos de una vez por todas. Porque tengo que decir, queridos hermanos, que hasta hoy día ha sido redimido nuestro espíritu y ha sido redimida nuestra alma, pero nuestro cuerpo no. Es por lo que todavía tiene tendencia al pecado. Es por lo que todavía es atraída por las cosas del mundo. Porque nuestra carne, querido hermano, es contraria al espíritu. Dice la Biblia, Romanos 8:7, la carne ni quiere, ni puede, ni quiere, ni puede agradar a Dios. La carne es contraria al espíritu. Y nuestra carne aún no ha sido redimida, pero el día glorioso del rapto, el día en cuando toquen las trompetas y nuestros cuerpos empiecen a ser elevados, queridos hermanos, y transformados en un cuerpo espiritual, nuestra carne será redimida y tendremos un cuerpo de gloria, gloria al Señor, semejante al de Cristo, para poder vivir eternamente en su presencia. Que bendito sea su santo nombre. Amén. Tengo que decir, querido hermano, y voy a terminar porque no quiero cansaros. Amén. Quiero que me invitéis, aunque sea de en cuando, pero no quiero cansaros. Tengo que decir que la resurrección es una doctrina importantísima, vital, en el cuerpo de la iglesia. Amén. Si Cristo no hubiese resucitado, todo se hubiese desmoronado. Amén. Y tengo que decir que nosotros necesitábamos a alguien que pudiese, hermano, garantizarnos la resurrección de nuestros cuerpos. Para ello Cristo, ¿verdad?, como ejemplo, pues Él era hombre y Él era Dios, pero en su parte humana, Él tenía cuerpo, alma y espíritu. Amén. La Biblia así nos lo enseña. El cuerpo fue algo visible que nació de María. Jesús dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, y dice, Padre, te entrego mi espíritu. O sea, que vemos que Jesús era tripartito. Tenía cuerpo, tenía alma y tenía espíritu. Y es que necesitábamos un líder que fuese semejante a nosotros, porque el ser humano es tripartito. Y necesitamos, ¿verdad?, a alguien que fuese semejante a nosotros para garantizarnos que nosotros tenemos también oportunidad de ser como Él. Por eso Él, siendo tripartito, teniendo cuerpo, alma y espíritu, y entregando su cuerpo a la muerte, porque a Él no le quitan la vida. Él lo dice, ¿verdad? Lo hemos visto en Juan 19:30, pero también lo dice en Juan 10:18. Nadie me quita la vida, sino que yo voluntariamente la doy. Y Él la entrega. ¿Él la entrega para qué? Para morir. Gloria a Dios. Él tenía que morir, pero también tenía que resucitar. Y esa es la garantía, querido hermano, ¿verdad?, que nosotros tenemos, que un ser tripartito como es nuestro Cristo, Él resucitó, y por lo cual esa fe nos lleva a creer que nosotros también resucitaremos a aquellos que hayan partido, y los que hayamos quedado seremos elevados y transformados en un cuerpo de gloria. Que bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Queridos hermanos, la ascensión de Cristo, que fue 40 días después de su resurrección, donde Él fue alzado, ¿verdad?, a los cielos ante los ojos de los discípulos, tenemos que decir que fue la ascensión, no fue, ¿verdad?, un traslado como, por ejemplo, el de Felipe. Felipe fue trasladado de un lugar a otro instantáneamente, pero la ascensión de Cristo fue
progresiva, gradual, fue subiendo y subiendo desde el Monte de los Olivos, se fue elevando, elevando hasta que fue ocultado por las nubes. Alabado sea el nombre del Señor. Tengo que decir, querido hermano, ¿verdad?, que fue alzado hasta el tercer cielo, gloria a Dios. Pero déjeme que le diga, ¿verdad?, y con esto quiero finalizar y no cansaros. Él fue alzado hasta el tercer cielo, y esto quiere decir que tuvo que pasar primero por el cielo atmosférico, la atmósfera. También tuvo que pasar por el segundo cielo, el sideral, hasta llegar hasta el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Tenemos que decir que al pasar por el primer cielo, querido hermano, estaba pasando por la habitación de los demonios. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, en Efesios 6:12, de que los demonios habitan en las regiones celestes. Y él tuvo que pasar por ahí, él tuvo que indiscutiblemente traspasar los tres cielos, gloria al Señor. Y al pasar Cristo por este lugar, queremos ver aquí, hermano, como todos los demonios junto con Satanás, la cabeza la tenían doblegada al pasar Cristo como el vencedor. Los toros de Basán que le golpearon y los perros rabiosos que lo acorralaron ahora tienen que doblegarse al paso, hermano, por el cielo donde ellos habitan, las regiones celestes. Cristo los derrotó en el Calvario y ahora en su procesión triunfal. Me encanta Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, en el que dice, ¿verdad?, que habiéndolos derrotado, querido hermano, dice, y a vivir eternamente en su presencia, que bendito sea su santo nombre. Amén. Tengo que decir, querido hermano, y voy a terminar porque no quiero cansaros. Amén. Quiero que la cabeza la tenían doblegada al pasar Cristo como el vencedor. Los toros de Basán que le golpearon y los perros rabiosos que lo acorralaron ahora tienen que doblegarse al paso, hermano, por el cielo donde ellos habitan, las regiones celestes. Cristo los derrotó en el Calvario y ahora en su procesión triunfal. Me encanta Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, en el que dice, ¿verdad?, que habiéndolos derrotado, querido hermano, dice, y habiendo clavado nuestros pecados en la cruz, dice, los exhibió públicamente. La palabra exhibir quiere decir, querido hermano, que tuvieron que abrirle como una pasarela, y tuvieron que abrirle un camino, gloria a Dios, para que él pudiese pasar por medio. Esta era, querido hermano, la ley de la guerra. En la ley de la guerra, querido hermano, cuando un reino doblegaba a otro, vencía a otro, conforme a la ley de la guerra tenían que doblegarse y tenían que abrirle un paso al vencedor. Alabados al nombre del Señor. El Cristo de la gloria, querido hermano, el Cristo de la gloria no solamente bajó y derrotó al pecado para que no nos esclavizara, no solamente trasladó a los esclavos de aquel tiempo, a los cautivos, y los transportó del Hades al paraíso, sino, querido hermano, que ha abierto un camino nuevo, gloria a Dios, para que también nosotros, queridos hermanos, podamos tener acceso a la presencia del Padre, gloria a Dios, porque han tenido que doblegarse los verdugos, aquellos que en un tiempo quisieron, hermanos, su mal, ahora tienen que reconocerlo como el vencedor, el triunfador, el conquistador de la vida y de la muerte, que bendito sea su nombre. Queridos hermanos, me gustaría continuar con vosotros y explicaros, ¿verdad?, el trabajo que no solamente realizó en el infierno, en el Hades, sino también el que hoy está realizando en el cielo como sacerdote, hermano, como intercesor, ¿verdad?, por la iglesia del Señor. Pero considero que el tiempo es el justo. Amén. Considero que el tiempo es el justo para dejarlo aquí y quedaros, ¿verdad?, en la retina de vuestra memoria de que Cristo, queridos hermanos, nos ha vuelto a nuestro estado original, ha roto las cadenas de la esclavitud del pecado. Cuando el pecado venga a tu corazón llamando, dile que no estás, gloria a Dios, que has muerto, que ahora eres una nueva persona en Cristo y que por lo cual
las cosas viejas pasaron y que ahora son todas hechas nuevas. Dile que eres una nueva criatura y que tienes poder para poder resistir al pecado y el pecado, querido hermano, no poder enseñorearse ni de ti ni de mí, porque Cristo nos libertó con su trabajo hecho en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Simplemente era resaltar estos puntos, ¿verdad?, después de la muerte de Cristo, que no fue simplemente los latigazos y la paliza que le pegaron, sino el trabajo que realiza aún después de muerto en su espíritu, bajando a las profundidades de los abismos. Que Dios bendiga, muchísimas gracias, hermano Josián, hermano Juan, gracias de verdad por haberme invitado y por poder estar esta noche con cada uno de ustedes. Que Dios bendiga mucho en el nombre del Señor.